Ñande Yarañe presenta Aprendiendo con Jesús. Enseñamos la palabra de Dios a los más pequeños de la casa. Conduce el padre Víctor Luis Cabañas. Aprendiendo con Jesús. Bienvenidos. Hola, queridos niños, estamos comenzando nuestro programa Aprendiendo con Jesús. Y como siempre, cada día, queridos niños, venimos con la palabra de Dios y sobre todo con esta catequesis que nos tiene que ayudar sobre un tema especial, a crecer, a aprender algo con Jesús y a vivir mejor nuestra vida cristiana con nuestros compañeritos. Por favor, Lucas, decime cuál es el tema que hoy nosotros proponemos a nuestros queridos amiguitos. Ven, Señor Jesús. Ven, Señor Jesús. Vamos a repetir todo, pero con ánimo entonces, queridos niños. ¿Cuál es el tema de hoy? Ven, Señor Jesús. Muy bien, eso es lo que nosotros queremos, que el Señor venga a nuestro corazón, que el Señor venga a nuestra vida. Y para eso, queridos niños, primero lo que vamos a hacer es escuchar la palabra de Dios. Lucas, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? Vamos a escuchar la palabra de Dios. Muy bien, entonces invítale ahí por favor a las compañeritas para que nos puedan leer la palabra de Dios. Queridas amiguitas, escuchamos la palabra de la Biblia. Lectura del libro del Apocalipsis. Yo, Jesús, he enviado a mi ángel para decirles lo que se refiere a las iglesias. Yo soy el brote y el descendiente de David, la estrella radiante de la mañana. El espíritu y la esposa dicen, ven. El que escucha, diga también, ven. El que tenga sed, que se acerque, y el que lo desee, reciba gratuitamente el agua de la vida. Yo, por mi parte, advierto a todo el que escuche las palabras proféticas de este libro. Si alguno se atreve a añadir algo, Dios echará sobre él todas las plagas descritas en este libro. Y si alguno quita algo a las palabras de este libro profético, Dios le quitará su parte en el árbol de la vida y en la ciudad santa, descritos en este libro. El que da fe de estas palabras dice, sí, vengo pronto. Amén. Ven, Señor Jesús. Que la gracia del Señor Jesús esté con todos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Te alabamos, Señor. Es lo más lindo entonces, queridos niños, queridas niñas, todos los que estamos aquí compartiendo este programa de nuestra catequesis. Verdaderamente hacer un camino que nos ayude a crecer, un camino que nos dé mucha fuerza, queridos niños, un camino que nos dé entonces, según este tema del día de hoy, ven, Señor Jesús, te estamos esperando, estamos nosotros ansiosos de que venga siempre a nuestra familia y a nuestra vida. Así como hemos escuchado en la palabra de Dios, el Señor siempre nos promete, Dios nos promete tantas cosas lindas con su presencia, pero tenemos que preparar el corazón y tenemos que preparar nuestra vida, abrirle a Dios, abrirle al Señor. Volvemos entonces enseguida con nuestro programa Aprendiendo con Jesús. ¿Quieren aprender algo más sobre los libros del Pentateuco? El Génesis, el Éxodo, el Levítico, los Números y el libro del Deuteronomio. Les invitamos a visitarnos en nuestro canal de YouTube Ñande Yarañe. Todos invitados. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañe. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Queridos amigos, les invito a participar todos los días de la Santa Eucaristía por nuestro canal de YouTube Ñande Yarañe. Les esperamos a todos. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañe.
Queridos amigos, ¿quieren aprender algo más sobre el Nuevo Testamento? Les invito a visitar nuestra biblioteca de Ñande Yarañe de YouTube. Allí aprenderán sobre el Evangelio de San Marcos y ahora estamos desarrollando el Evangelio de San Mateo. Les esperamos a todos. Niños, estamos volviendo con nuestro programa Aprendiendo con Jesús. Lucas, ¿y cuál es el tema del día de hoy? Ven, Señor Jesús. Ven, Señor Jesús. Nosotros le esperamos siempre al Señor, que quiere estar en medio de nosotros y quiere ayudarnos también siempre para ser chicos más buenos, chicos más generosos, chicos más disponibles para las cosas de papá, de mamá, en la casa, con los compañeritos, con los hermanitos, con los amiguitos, siempre entonces con la presencia de Jesús. Por eso le pedimos, ven Señor Jesús. Y vamos a escuchar algunas de las ideas principales de lo que significa, queridos niños, la presencia de Dios en nuestra vida. La Iglesia, en el nombre de toda la humanidad, se dirige a Cristo, diciéndole, ven. Es decir, que le piden que vuelva ya al final de los tiempos. Entonces, queridos niños, ¿se dan cuenta? Esta es la palabra verdaderamente que la Iglesia siempre está pidiendo al Señor. Que venga y que esté en medio de nosotros porque necesitamos de su presencia para seguir caminando con entusiasmo. Necesitamos de la presencia de Dios para hacer nuestro camino de todos los días. Muy bien. Vamos a seguir un poco entonces con esta catequesis. ¿Qué más, Lucas, nos dice esta catequesis del día de hoy? Ven, Señor Jesús. Jesucristo, luego de la resurrección, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Queridos niños, ¿se dan cuenta? Esta es la segunda partecita. Después de que Jesús resucitó, sube a los cielos. Y entonces, Lucas, ¿dónde está sentado? Dice Dios Padre ahora con Dios Padre. Jesús, ¿dónde? Está sentado a la derecha de Dios Padre. Muy bien, está sentado en el cielo. Eso significa entonces que Dios nos acompaña siempre. Que Dios tiene el poder verdaderamente como Dios porque ha recuperado entonces después de su muerte con la resurrección su propia divinidad. Entonces, queridos niños, por eso nosotros ahora le pedimos y decimos, ven Señor Jesús, queremos que vengas con poder, queremos que vengas con mucha fuerza para cambiarnos, para transformarnos, para que nosotros seamos diferentes. ¿Qué más, Lucas, hoy nos propone esta catequesis? La Iglesia espera la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, que se realizará al final de los tiempos. No sabemos el día ni la hora. Pero lo que sí sabemos es que debemos prepararnos con un corazón dócil al Señor. Qué bien, queridos niños, un corazón dócil. La Iglesia nos invita, dice, a la segunda venida gloriosa del Señor. Y a eso tenemos que prepararnos. Abrir el corazón, abrir la vida, porque el Señor está viniendo entre nosotros. Muy bien, queridos niños, esta es la catequesis del día de hoy, que nos anima, que nos fortalece. Ven, Señor Jesús, le pedimos. Él dice que está sentado ya ahora después de la resurrección a la derecha de Dios Padre, es decir, que tiene todo el poder, queridos niños, para darnos la gracia que necesitamos. Estar sentado a la derecha de Dios Padre significa eso, que recuperó el poder de Dios y nosotros entonces podemos confiar en Jesús resucitado, porque nos va a dar aquella gracia que estamos necesitando. Muy bien, queridos niños, vamos a volver nosotros enseguida con nuestro programa Aprendiendo con Jesús. Queridos amigos, Ñande Yarañe Dominical te ofrece la reflexión sobre la palabra de Dios de todos los domingos. Además, con la sección Ñande Yarañe responde a tus preguntas. Les esperamos a todos. Conozcamos la palabra del Señor. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañe.
Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Niños, estamos volviendo con nuestro programa Aprendiendo con Jesús. Y en este día, ¿cuál es el tema, Lucas, que nosotros estamos reflexionando con todos nuestros amiguitos? Ven, Señor Jesús. Ven, Señor Jesús. Y estamos hablando de la segunda venida gloriosa, queridos niños. Y entonces vienen las preguntitas. Tengan ahí su cuadernito, anoten y aprendan esto. La primera pregunta, Lucas, y a ustedes, queridos niños, ¿qué es lo que la iglesia le pide a Jesús? Le pide que vuelva de nuevo ya al final de los tiempos para ser revestido con su gloria. Muy bien, le pide entonces que vuelva al final de los tiempos, queridos niños, para ser revestidos todos entonces con esa resurrección, con esa gloria de Dios Padre. Vamos a repetir de nuevo entonces, ¿qué es, queridos niños, lo que la iglesia le pide a Jesús? Le pide que vuelva ya al final de los tiempos para ser revestido con su gloria. Muy bien, eso es, queridos niños, entonces lo que le está pidiendo, que vuelva en gloria para ser revestidos de la gloria de Dios, para que todos nos amemos, para que todos formemos ese mundo tan lindo, donde todos nos queramos, donde todos nos ayudemos, donde hagamos germinar y crecer sobre todo el reino de Dios. Lucas, ¿qué es lo que vamos a hacer crecer entonces? El reino de Dios. El reino de Dios. Y ahora, queridos niños, anoten segunda preguntita para el día de hoy. Después de su resurrección, ¿dónde está Jesús? Después de su resurrección, Jesús subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre. Muy bien. Entonces, queridos niños, después de su resurrección, Jesús subió ¿a dónde, Lucas? A los cielos. Jesús subió a los cielos y allí entonces está sentado a la derecha de Dios Padre. Y nosotros sabemos eso, queridos niños, qué significa, y por eso ustedes anoten, estar sentado a la derecha de Dios Padre significa que Él volvió a recuperar todo el poder de Dios. Volvemos a repetir, Jesús volvió a recuperar todo el poder de Dios. Entonces, Lucas, ¿qué es lo que Jesús volvió a recuperar después de su resurrección? Todo el poder de Dios. Eso significa, queridos niños, estar sentado a la derecha de Dios Padre. Es decir, desde ahí Él nos puede ayudar y por eso dice nuestro credo, desde allí juzgará a los vivos y a los muertos, porque recibió de nuevo todo el poder de parte de Dios Padre. Y ahora, queridos niños, atención, tercera preguntita, anoten porque es muy importante en este programa. Esta es la preguntita, queridos niños, la tercera que nosotros tenemos en nuestra catequesis. Por favor, no se olviden, anoten y subrayen. Lucas y ustedes, niños, ¿qué es lo que la iglesia ahora está esperando? La iglesia espera la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Muy bien, estamos esperando, queridos niños, que Jesús vuelva, pero ya en gloria. Nosotros decimos justamente, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección y después justamente decimos, ven Señor Jesús. ¿Entienden, niños? En el momento de la misa, cuando todos decimos, este es el reino que nosotros estamos esperando, el reino de Dios, el reino de paz, de justicia. Y por eso entonces, Lucas, ¿qué es lo que está esperando entonces la iglesia ahora? Está esperando la segunda venida de Jesús. La segunda venida de Jesús. Y esta venida de Jesús ya será una venida gloriosa. ¿Cómo será esta segunda venida entonces, querido Lucas? Será gloriosa. Esta venida será gloriosa, queridos niños, es decir, para restaurarnos, para darnos plenitud a todo lo que nosotros hacemos. Muy bien, queridos niños, vamos concluyendo por el día de hoy nuestro programa que se llama Aprendiendo con Jesús.
y vamos a rezar y vamos a pedir a nuestra mamita que nos acompañe, que Dios se haga presente en medio de nosotros y siempre con esa esperanza de seguir entonces en este camino de la vida cristiana, porque estamos pidiendo, ven Señor Jesús. Y decimos juntos, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Entonces así, queridos niños, les dejo la bendición y pidiendo siempre al Señor, ven Señor Jesús. Vamos a decir todos juntos, ven Señor Jesús. Y les doy la bendición, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Amén. Y hasta la próxima, queridos niños, con nuestro programa Aprendiendo con Jesús.